Hoy lunes, como todos los lunes, damos comienzo al programa Bhakti, el camino del amor incondicional. Sale gracias al auspicio de Perú Zen. Vamos a recorrer la cultura espiritual de la India, y más precisamente de la cultura Vaishnava. Durante este ciclo nos acompaña su santidad CHANDAN GOSWAMI, quien es un gurú de la India, un maestro espiritual, y cuenta con numerosos discípulos en el mundo. CHANDAN GOSWAMI nos deleitará con historias, pasatiempos y conocimientos trascendentales. Esperamos que puedan disfrutar, programa a programa, de un viaje interno al infinito amor universal. Bhakti es el camino del amor incondicional. Buenas noches, Maharaj. Estamos muy contentos nuevamente de recibirlos en una nueva charla aquí en el programa Entre Amigos. Good night, Maharaj. We are very happy to have you again in this program. Thank you so much. It's my pleasure also to be again here with all the people who wants to learn the art of yoga. Gracias también. Es un placer para mí estar aquí nuevamente con toda la gente que quiere saber más respecto al arte del yoga. Bueno, también quiero agradecer que hoy tenemos en la traducción a una gran amiga, Gopi. Hoy va a estar con la traducción. Gopi, muchas gracias por este servicio del día de hoy. Gracias. And muchas gracias from my side also. Gracias. Maharaj, vamos a continuar un poquito. En el programa anterior hablamos mucho acerca del amor. Y entonces... The last program we talk about love. Entonces, me gustaría por ahí también hablar precisamente del programa de hoy, de algo que a lo mejor nos dificulta entrar en el terreno del amor. A lo mejor cosas que nos impiden entrar en ese mundo, en ese terreno del amor. Entonces, me gustaría hablar acerca de los miedos. ¿Qué son los miedos para usted, Maharaj? ¿Cuál es su definición? So in this program, we want to talk about something that maybe makes us difficult to know the way of love, the path of love. Sure. That is about is the fear, and we want to know what is fear for you. What is fear for me? Yes. Well, the thing is that wherever someone is not certain about the things in the life, because they see, you have to understand first that there are different definitions of fear. Hay diferentes definiciones de miedo, entonces tenemos que tener claridad acerca de del tema, ¿no? There can be a fear from your parents when you were a child. Puedes tener miedo de tus padres cuando eres un niño. There is a fear from God. Puedes tener miedo de Dios. There is a fear from the society. There is a fear from the government. Puedes tener miedo de la sociedad, miedo del gobierno. There is a fear from the law. Miedo de la ley. There is a fear. There is a fear from your own mind sometimes. A veces también puedes tener miedo respecto a tu propia mente. There is a fear about the future. Miedo acerca del futuro. That how am I going to live in the future? ¿Cómo yo voy a vivir en el futuro? People have fear about their jobs also. También la gente tiene miedo respecto a sus trabajos. So there are different definitions which comes when we talk about fear in general. Entonces hay diferentes definiciones acerca del miedo. But this all fear starts from a desire. Pero todo este miedo inicia con el deseo. Or sometimes
it starts when we find ourselves low esteem. Y también a veces inicia cuando nosotros nos encontramos con una baja autoestima. That I'm not good of doing something, that then I have a fear that I might lose. Entonces yo pienso que yo no soy bueno para algo y tengo miedo de perder. There's a fear to fight with the situations. Hay miedo de luchar con las situaciones. There is a fear to face the reality. Hay miedo de enfrentar la realidad. So if you want to ask like a specific fear, it would be easy for me to define that what that fear is. Entonces, si tú pudieras especificar un miedo puntual, sería más fácil para él desarrollar qué es el miedo. Because it is a very vast topic in itself, and there is always a limited time, and because I speak in English, so it makes my time a little more shorter, for an interview. So if you can be a little more specific at what fear we are talking here, then I can really answer you. Porque es un tema muy amplio, entonces al él hablar en inglés y tener que haber una traducción hace que su tiempo sea más corto. Entonces él nos pide que podamos ser más específicos acerca de qué tipo de miedo queremos profundizar. Perfecto. El miedo, para llevar una correlación con el tema de ayer con respecto al amor, ¿no? Que muchas veces las personas tienen miedo a amar. Okay, Mandali said that he wants to talk about the fear about love. Fear about love. Yes. Sorry. See, in that aspect, you have to understand that the love never have any fear, but the desires have fear. En ese aspecto debemos saber que el amor no tiene miedo, pero los deseos sí generan miedo. So wherever there is a desire, there is always a fear. Entonces donde sea que haya deseo va a haber miedo. But when we are talking about love, love always keeps you free. Pero cuando estamos hablando de amor, el amor siempre te mantiene libre. And that we can understand as a simple example. Y podemos entenderlo con este ejemplo simple. That once you are married to someone or you are in a relationship with someone, desde que tú estás casado con alguien o en una relación con alguien, and you have the very strong desire to be with that person, y tienes el deseo muy fuerte de estar con esa persona, you will always have a fear that that person will leave you. Entonces siempre vas a tener miedo de que esa persona te deje. And if that person even goes a little away from you, you feel very much shattered and broken in your heart. Entonces, cuando esa persona se aleja un poco de ti, tú te sientes muy triste, en mucho dolor en tu corazón. So that only happens because you are in fear. Y eso solamente pasa cuando tú tienes miedo. Whereas when we talk about the higher definition of love, then there was the devotees called gopis. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a hablar de una definición más alta del miedo, es cuando nos referimos a las devotas llamadas gopis. They had given their life to Krishna. Ellas han entregado su vida a Krishna. And it says in the books that even they were blinking their eyes, so they were cursing their eyelid, that why are you making an obstacle to see Krishna. Entonces se dice en los libros que inclusive ellas al parpadear se quejan con los párpados, con las pestañas, porque no les permiten ver por segundos a Krishna. So think about that intensity of love, where a blink
of a 1 microsecond or nanosecond of your eyelid was making them feel so much separation from their lover. Entonces imagínate ese tipo de amor que un microsegundo de pestañeo te hace sentir separación de Krishna, de tu amado. But one day Krishna had to leave them to fulfill some more duties. Entonces un día Krishna tuvo que dejarlas para completar otros deberes. And they did not stop him because they wanted to find their happiness in Krishna's happiness. Entonces ellas no intentaron de detenerlo porque ellas querían encontrar su felicidad en la felicidad de Krishna. They were never in fear, even Krishna was going away from them. Ellas no sintieron miedo, inclusive cuando Krishna se estaba alejando de ellas. So in love, there is no fear, but in desire, which we do in our relationships, in day-to-day life, there is always a fear there. Entonces, en el temor hay miedo, pero cuando nosotros tenemos realmente amor, no va a haber miedo, no vamos a sentir ese miedo. Even you are raising your child. Inclusive cuando tu hijo está creciendo, you have a fear there that what I'm giving all the good education and knowledge to this, my child, but will he raise in a right way or not? Entonces tú tienes miedo porque tú estás dándole lo mejor, la mejor educación, pero tienes el temor de que cuando él crezca vaya a ser una persona buena o no. So everything starts with a desire, that what you are desiring, and that desire always brings some amount of fear, with that relationship. Entonces todo comienza con el deseo, porque cuando uno desea siempre va a haber una cuota de miedo en las relaciones. So we have to work more hard to find a fine difference between a desire and a love. Entonces tenemos que trabajar más duramente para encontrar un punto medio entre el deseo y el amor. Because wherever there is a fear, there is no love at all. Entonces porque donde hay miedo no hay realmente amor. So fear for me is always there in a desire, but it's not there in love. Entonces para mí el miedo está siempre en el deseo, mas no está en el amor. Okay. Maharaj, entonces mi pregunta es, ¿de dónde surgen los miedos? ¿De dónde surgen los deseos? ¿No? ¿Desde qué lugar de nuestro ser? ¿Desde qué lugar surge esto? So Mandali asks, where fears come from? Where fears come from inside us? According to Bhagavad Gita, the fear comes from your desire. De acuerdo al Bhagavad Gita, el miedo viene del deseo. So, see, there is a one scripture which talks about few natural things which we get when we take the birth. Hay unas escrituras que hablan de algunos procesos naturales que suceden cuando nosotros nacemos. We get fear. No one teaches. Nosotros tenemos miedo, nadie nos enseña. We get lust. No one teaches. Nosotros ya tenemos lujuria, nadie nos enseña a ser lujuriosos. We get desire. No one teaches. Tenemos deseo, nadie nos enseña a tener deseos. We learn laughing. We learn crying. No one teaches. Aprendemos a reír, aprendemos a llorar, nadie nos enseña. But if you have seen a child grown up, raising your child, you see all of those things slowly build up. When he had taken a birth, he was not in a fear. But the more he was growing up, he started showing the symptoms of fear also in his life. Entonces, si tú tienes un niño y lo ves creciendo, te das cuenta que con el tiempo estas cualidades van aumentando, ¿no? Conforme el niño va creciendo. So there are some natural symptoms which we bring and naturally learn
in ourselves, but the desire play the most strongest role uh, to intensify the emotion of fear in us. Entonces hay cosas que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo, pero el deseo tiene un rol muy importante en respecto al miedo. Buenísimo. Y yo quiero aumentar un poquito esto. I want to add a little question about this issue. It's about the fear of death. Most people have fear of death, el miedo a la muerte. Because, for example, now the world situation is about fear to death, a virus. We have fear. We thought that mask can protect us for death. I want to tell the question in Spanish. Estoy hablando del miedo a la muerte, como la situación actual nos da miedo a la muerte y creemos que una máscara nos va a proteger de la muerte. And so you can talk about it. See, it's a very nice question. This is a psychological lie which we feed ourselves all the time, that we will never die. Es una interesante pregunta porque es como un trabajo psicológico que nosotros, con el que alimentamos nuestra mente de que vamos a morir. But there is a Sanskrit text says Kala Vyala Mukhagrasa. It means that we are always on the mouth of death. Entonces hay un texto en sánscrito que significa que nosotros estamos siempre en la boca de la muerte. We do not know when that death will eat us. Nosotros no sabemos cuándo nos va a comer. And I always say one thing. Y él siempre dice algo. When God is the creator of this world, cuando Dios es el creador de este mundo, this is what all the theists, all the believers say, that the God has created this world, right? Entonces todos los creyentes saben, todos los que tienen fe en Dios saben de que Dios es el creador de este mundo. He produced all the living beings on this earth. Él produce, él crea todas las entidades vivientes de esta tierra. But in the factory of him where he is producing all these living beings, he did one mistake. Pero dicen que cuando él creó todas estas cosas, él cometió un error. He didn't give us expiry date. Él no nos dio una fecha de expiración. When you go to somewhere, buy any food, anything, there is always an expiry date written on the product, that this product will, expire on such and such date. Entonces, cuando tú vas a comprar algo en una tienda, tú revisas y vas a encontrar una fecha de expiración. Este producto expira en tal fecha. So you know already that this food or this thing will, will expire on very specific day. But since you have taken a birth, you don't have any expiry date written on you. Entonces, tú sabes cuando compras un producto que este producto va a terminar su ciclo en cierta fecha, pero cuando tú naces no tienes idea de cuándo va a terminar tu vida. So when you buy any medicine or any food which doesn't have anything written about expiry date, you feel, oh, this will never expire. Entonces, cuando tú compras algún producto o alguna medicina que no tiene fecha de expiración, entonces tú piensas, oh, esto nunca va a expirar. So psychologically, this thing comes in our mind, oh, this will never die, this will never expire. Entonces, psicológicamente en nuestra mente pensamos, nunca vamos a morir, nunca vamos a expirar. So when God was producing us, he did one mistake. He did not put the stamp of expiry date on us. Entonces, cuando Dios nos creó, Él cometió el error de no ponernos la fecha de expiración en nosotros. So because we cannot see our expiry date, we do not know when we are going to die. So we feel, oh, we are never going to die. Entonces, como nosotros no podemos ver nuestra propia fecha de expiración, nosotros pensamos, ok, nosotros nunca vamos a morir.
So if any danger comes to our life, we always feel, oh God, I'm going to die. But I was never going to die because there is no expiry date written on me. Entonces, cuando tenemos temor, algún riesgo, alguna posibilidad de muerte, nos ponemos en alerta y pensamos, oh, voy a morir, pero yo pensé que nunca iba a morir, nunca me lo había preguntado. But this is the lie we are telling to ourselves when we see that each and everything is dying. Even inside us, so many small molecules are dying every second. Entonces es una mentira que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, porque sabemos que dentro de nosotros mismos inclusive hay moléculas que están constantemente muriendo. So when you follow the path of love, and this is what I have learned, we never have a fear of dying. Entonces, cuando nosotros seguimos el camino del amor, y eso es algo que Maharaj ha aprendido, nosotros no tenemos miedo a morir. Because you enjoy every second. You enjoy every second of your life. Porque entonces tú disfrutas cada segundo de tu vida. You enjoy even the death also. Because you don't have any more desire, in your life to fulfill. Entonces tú inclusive disfrutas de la muerte porque no tienes ningún deseo que complacer en tu vida. So if anyone is having a fear, for me, I always take precautions. Since this coronavirus has started, I'm taking all the precautions. But I'm someone who is not in a fear to die. If death is coming to me right away, I will be very happy to accept that. Entonces, cuando alguien tiene miedos, ¿no? Él explica que cuando comenzó todo este tema del coronavirus, él tomó las precauciones necesarias, pero no porque él tuviera un miedo a morir. But those who have any kind of a desire in their life in such a way, oh, I want to live to do this. Oh, how if I'm living and what will happen if my, how my parents will live, how my kids will survive, what this person will do, what that person will do. Oh, I have to stay on this earth. But think about it. Why do you want to even live on this earth? Entonces, sucede que cuando uno tiene deseos, es que se da el miedo, porque yo estoy deseando seguir viviendo para cumplir este deseo, para ver a mis padres en el futuro, a mis hijos, a mis nietos. Entonces, hay deseos que te generan miedos, pero si tú no tienes deseos, ni siquiera deberías tener miedo, porque ¿para qué continuar en esta tierra? Es temporal. So, the main thing is that we have to accept the reality that if we have taken the birth, we will die one day. And we do not know how. Entonces debemos aceptar la realidad de que si hemos nacido, vamos a morir. Y no sabemos cómo. And if you cannot accept this truth of dying, you will always in a fear or in a misery. Oh God, how I would die. And I don't want to die. Entonces, si tú no aceptas esta realidad de la muerte, siempre vas a estar con miedo de morir. Y vas a pensar, oh Dios, yo no quiero morir, ¿cómo voy a morir? And this is not the very first time when, this thing has happened in the, on this earth, this pandemic. Entonces, y esta no es la primera vez que algo así como una pandemia sucede en este mundo. Like I was thinking about all this, Hindu ways of living. Entonces yo estaba pensando en todas estas formas de vivir en la India. Like we don't hug to any unknown and everyone. We never even place kisses to each other's cheeks. Nosotros no comúnmente abrazamos a alguien ni le damos beso en las mejillas a alguien. We always fold our hands and say namaste. Nosotros siempre juntamos nuestras manos y saludamos diciendo namaste. We always have a protocol to
to stay away and keep ourselves in distance and not to touch other people. Nosotros normalmente hemos tenido el protocolo de no estar tan pegados a la gente y tener una distancia considerable entre otras personas. We never eat someone else's food. We never share same mate, same straw, same cup. Nosotros no compartimos el plato de alguien ni tomamos el mate del mismo vaso de alguien más. We never share even a glass of water with anyone. We never share the food in a same plate. Nosotros ni siquiera compartimos el mismo vaso de alguien o el mismo plato de alguien, servimos la misma comida, ¿no? Los remanentes de alguien. We never share our clothes with anyone. Tampoco compartimos nuestra ropa con nadie. And wherever we eat, before eating we clean the place, after eating we clean the place. Y donde sea que sea el espacio para comer, antes de comer nosotros limpiamos el lugar y después de comer limpiamos el lugar. In the food, in the kitchen also, we have two sections, a cooking section and a section where after cooking or whatever we are eating is on the different separate side of the kitchen. So one is untouched and second one is touched section. Entonces, en la misma cocina nosotros tenemos una división. Hay la sección en donde se cocina, donde se lavan las ollas, los platos, y la sección en donde es después de cocinar, donde se lavan las ollas, y en el otro lugar es donde se lavan los platos, la sección después de cocinar, ¿no? No mezclamos donde cocinamos de donde están las cosas que han sido usadas por las personas. So if you want to touch the untouched section, you have to wash your hands thoroughly. Then you are able, and after taking shower, you are allowed to touch that specific section of the kitchen. Entonces, para dirigirte a la sección especial de la cocina donde se cocina, tú tienes que tener el cuerpo limpio, haber tenido una ducha y la boca limpia. And I was born in that family where the kitchen clothes had to be different. That before my mother used to enter kitchen, she used to take shower, wear the specific kitchen clothes, and then enter to the kitchen. Y en su familia particularmente, su propia mamá, ella se duchaba y usaba una ropa especial para cocinar. Luego de terminar de cocinar, esa ropa no la usaba para otra cosa, era solo para cocinar. So this pandemic has been there, since ages, at different times of the years, of the centuries it had come. But now, because of this pandemic, because of this coronavirus, we understand that the Hindus have a way of living in a way where we are trying to keep ourselves safe from everything. Entonces, estas pandemias se han dado a lo largo de los años, cientos de años, pero particularmente con esta pandemia del COVID reciente, se han podido notar mundialmente que los hindús naturalmente tienen una forma de vida que los mantiene protegidos en relación con los demás. So now can you share the straw of your mate with anyone? Entonces ahora te vas a seguir compartiendo el sorbete de tu mate con otra persona. Can you place a kiss on someone's cheeks anymore? Entonces vas a darle un beso a alguien de nuevo. Can you hug anyone? Vas a abrazar a alguien. You will think 1,000 times, what if that person has a coronavirus? Entonces tú lo vas a pensar miles de veces porque puede ser que esa persona tenga coronavirus. Because once that pandemic was, the last pandemic was disappeared from our lives, we thought that we are free. But Hindu system never actually went and thought that we are free from any pandemic. Any pandemic can come anytime. So we followed the set rules where we kept ourselves far from unknown viruses. Entonces,
anterior pandemia terminó, nosotros dijimos, ok, estamos libres y seguimos normalmente nuestras vidas. Pero el sistema hindú no cambió, siempre ha sido el mismo, porque siempre hemos tenido conciencia de que hay que tener ciertos cuidados naturalmente en relación a los demás. So Hindus at some point do not have fear for, those who are following that set of rules to live, day-to-day life. Entonces, naturalmente, los hindúes no tienen un miedo en este respecto, porque ellos siempre han seguido estas reglas respecto a su relación en la vida. But those who have exposed themselves too much, Pero aquellos que se han expuesto mucho, they are in fear. Ellos están en miedo. And the second thing is that they cannot accept the fact that we will die one day. Y el segundo factor importante es que ellos no aceptan que ellos van a morir en algún día. And there is a Hindu text which I follow so much. Hay un texto hindú que yo sigo mucho. And it's known as Srimad Bhagavatam. Es conocido como el Srimad Bhagavatam. And it teaches the art to live on this earth so fearfully that you never get any kind of fear for the death and you attain love. Y enseña el arte de vivir en este mundo sin miedo y así poder alcanzar el verdadero amor. So those who have fear, Gopi, as it was your question, I would suggest that if those people can find some time for themselves, to get rid of that fear, they should invest some time for Srimad Bhagavatam. Entonces, para aquellos que tienen miedo, ¿no?, que es lo que le hemos preguntado, él aconseja que encuentren un tiempo para ellos mismos y les sugiere la lectura del Srimad Bhagavatam. Thank you. Gracias. Maharaj, a nosotros nos encanta conocer esto que nos transmite, este conocimiento, estas enseñanzas. Nos encanta conocer mucho de las costumbres, de la cultura hindú y más precisamente de la cultura Vaishnava. En algún momento mencionó 2 libros, 2 escrituras, uno el Bhagavad Gita y otro el Srimad Bhagavatam. Pero me gustaría detenerme en que nos comente un poquito acerca del Bhagavad Gita, cómo surge, más o menos, y si conoce algún pasatiempo o alguna historia que tenga que ver justamente con el tema principal de hoy, que tiene que ver con el miedo y el amor, ¿no? O si han habido historias esas, ¿no? Relación del miedo que ha podido ser detenido o sanado a través del amor. Okay, so Mandali is asking, he's telling us that we love to know more about specific the Vaishnava culture. So you mentioned 2 books, Bhagavad Gita and Bhagavatam. So he wants to know specific, if there is a specific history in the Bhagavad Gita about this fear issue. See, the very first Bhagavad Gita introduces 4 types of yogas. El Bhagavad Gita nos muestra 4 tipos de yoga. And in my last class, which we had talked about, I had specifically have spoken about 4 types of yogas. Y en mi clase pasada hemos hablado puntualmente de estos 4 tipos de yogas. So those Bhagavad Gita is mainly focused on 4 types of yogas. It's the introduction about the 4 different yogas. Entonces este Bhagavad Gita está específicamente enfocado en estos 4 tipos de yogas. So at the end of Bhagavad Gita, Krishna says, Sarva dharma parityajya
mamekam sharanam vraja. He says that at the end, the fruit is that whatever yoga you do, but you have to come and take shelter of me. Entonces, al final del Bhagavad Gita, Krishna dice, en una frase, en sánscrito, y eso significa que cualquier cosa que hagas, la conclusión es, déjalo y entrégate a mí. Then, where that Bhagavad Gita finishes, from there, Srimad Bhagavatam starts. Entonces, cuando el Bhagavad Gita termina, de ahí el Srimad Bhagavatam comienza. And Srimad Bhagavatam talks about different types of loves. Y el Srimad Bhagavatam habla de diferentes tipos de amor. And in that love, there is a very famous story of Prahalad. Y en ese hablar del amor hay una historia muy famosa acerca de Prahlad. And think about that story. Y pensar acerca de esta historia, His own father was his enemy. su propio padre fue su enemigo. His aunt was his enemy. Su tío fue su enemigo. His entire family was his enemy. His entire community was his enemy. Community? Community means the Comunidad, ok. society. Su comunidad entera era su enemigo. And he was the only one living with them, and everyone were his enemies. Y todos, él el único y todos los demás eran sus enemigos. Can you live with such family and with such society? ¿Tú podrías vivir en ese tipo de familia y en ese tipo de sociedad? Where your own father is trying to kill you. Donde tu propio padre está tratando de matarte. And it says in Srimad Bhagavatam that every day his father used to throw Prahalad from the peak of the mountain, from the top of the mountain. Y dice en el Srimad Bhagavatam que cada día el padre de Prahlad quería lanzarlo desde arriba de una montaña. His father had fed alcohol to mad elephants, and afterward he used to throw his son Prahalad in front of mad elephants so mad elephants could kill him. Entonces su papá inclusive alteró a unos elefantes y luego puso a Prahlad para que los elefantes lo mataran. It's mentioned that his father's army used to try to kill him every day. Se dice que los soldados de su padre querían matarlo todos los días. But you will never find two things from that story. Pero tú nunca vas a encontrar dos cosas acerca de esta historia. The very first thing is that he never taken any revenge. La primera es que él nunca quiso tomar venganza. He never spoken anything bad. Él nunca habló nada malo. He was never depressed. Él nunca estuvo deprimido. He was always smiley. Él siempre estaba sonriendo. And at the end, he was in love. Y al final, él estaba en amor, estaba enamorado. And he had no fear of dying. Y él no tenía miedo de morir. So, that Srimad Bhagavatam is the book which teaches us how to live on day-to-day life, where we feel everything is our enemy, everything is going opposite to, from our desires. Everything is attacking us, but we are still happy in ourselves. Entonces el Bhagavatam es un libro que nos enseña cómo debemos ser cada día felices teniendo todo en nuestra contra. Todo está en contra de nuestros deseos, pero nosotros podemos mantenernos felices en paz. We follow that God, Krishna, who left his house when he was few hours old.
seguimos a ese Dios, Krishna, que dejó su casa cuando era muy joven. When he was only 7 days old, his maternal uncle sent his friend to kill him. Cuando él solo tenía 7 días de edad, su tío materno envió a alguien para matarlo. And he sent specifically that friend who was the master to kill childs. Y él envió específicamente un amigo que era un maestro en matar niños. And since then, for till 11 years, every second day, his maternal uncle used to send any of his friend to kill Krishna. Y durante 11 años, en muchas oportunidades, su tío materno envió amigos, que eran demonios, para matar a Krishna. But you will never find if Krishna ever broken down crying, oh God, how hard my life is. Pero nunca vas a ver que Krishna se quejaba y tenía el corazón roto y decía qué dura es la vida. When we see the life of Jesus also, he never complained about others, like who had attacked on him even. Entonces, inclusive cuando observamos la vida de Jesús, él nunca estaba complicado, nunca se preocupaba de la muerte, de que alguien lo atacara. So we learn from all of these examples that they had lived in an extreme opposite conditions in their life. Aprendemos de esos ejemplos que ellos vivían estas situaciones opuestas en su vida. But they had only one thing in their life. Pero ellos tenían solo una cosa en su vida. And that was love, which made them survive in all those opposite conditions. Que era el amor que los ayudaba a sobrevivir en todas estas situaciones opuestas, contrarias. But if we do not have love, every single thing in this life, even in the morning you wake up and you don't have the mate the way you like, it will disturb your mind. Pero si nosotros, por ejemplo, nos levantamos en la mañana y tenemos mentalmente una contrariedad, por ejemplo, no tenemos el mate que nos gusta en la mañana. Even if you wake up and you don't find today, your schedule of today is not happening according to you, will disturb your mind. Y si te levantas y te das cuenta que tu programa del día no está sucediendo como tú lo habías planeado, también eso te va a contrariar la mente. Then you will be in a fear at some point. Oh God, today my day is bad. Entonces vas a tener de alguna manera miedo y pensar, oh Dios, hoy mi día, tengo un mal día. Then you will get angry, then you will make every other person angry. Entonces tú te vas a molestar y todos los demás que te rodean vas a molestarlos. And if someone says, why are you getting angry? Y si alguien dice, ¿por qué tú estás molesto? And you will reply, oh, because I'm angry, I don't care of anyone. Porque estoy molesto y no me importa a nadie más. So the whole thing is, people have forgotten how to love. Entonces aquí lo más importante es que la gente se ha olvidado de cómo amar. And because they do not know how to love, they do not know how to face day-to-day issues in their lives. Entonces, como ellos no saben cómo amar, ellos no saben cómo enfrentar los problemas o los temas de día a día en sus vidas. So Srimad Bhagavatam teaches this very beautiful quality. And that quality is that how to love and survive on this earth. Entonces el Srimad Bhagavatam nos enseña esta hermosa cualidad que es cómo amar y sobrevivir en nuestras vidas. Gracias. Ok, gracias. Última pregunta. ¿Cómo llevamos o cómo aplicamos
todo esto en nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta que Maharaj conoce nuestra sociedad. Él conoce Sudamérica, él conoce Argentina, él conoce Perú, él conoce cómo nos movemos a nivel social, él conoce parte de nuestra cultura. Y bueno, si bien tanto el miedo como los deseos están en todas las culturas, están en la humanidad, pareciera ser que en las ciudades, ¿no? Los lugares donde hay cemento, esto se acrecienta más. ¿De qué manera aplicada podemos conectarnos más con el amor? ¿Cómo podemos desechar de manera paulatina, ¿no? Esos deseos y esos miedos? Okay. So the last question is how do we apply these concepts in our lives? Because Maharaj knows South America, Maharaj knows our culture, and looks like in the cities this problem is bigger, no? So Mandali asked, how do we can apply this in the practice in our lives? See, first thing is you have to understand, and I have spoken about this thing in my last class also, and this is the very core issue. Primero tenemos que aprender, y esto es algo muy importante que habló en su clase pasada. The only thing we are trying to do on this earth is to survive. Que la única cosa que nosotros intentamos hacer en esta vida es sobrevivir. There is no other thing we are trying to do. The only thing we are trying to do on this earth is survive. Entonces no hay una sola otra cosa que nosotros estemos intentando hacer en nuestra vida. Lo único que estamos intentando hacer es sobrevivir. And while surviving, the natural, or I would say the nature of that soul which want happiness to survive is telling you that please, while surviving, be happy. Entonces, mientras intentamos sobrevivir, naturalmente, la naturaleza del alma es decirte, ok, sé feliz mientras intentas sobrevivir. Now to survive, the society have taught you a specific way. Entonces, en el hecho de sobrevivir, la sociedad te ha especificado una forma de sobrevivir. That when you are a child, society teach you have to wear clothes. Cuando eras un niño, la sociedad te dice tienes que usar ropa. Then it teaches you how to wear and what kind of a clothes you have to wear. Luego te dice cómo usarla y qué tipo de ropas usar. It teaches you have to study to survive. Te enseña que debes estudiar para sobrevivir. Then society teaches you that you have to find a job to survive. La sociedad luego te enseña que tienes que encontrar un trabajo para sobrevivir. Then society teaches you that you have to marry someone to survive. Luego la sociedad te enseña que tienes que casarte con alguien para sobrevivir. Then society teaches you that you have to give a birth to a child to survive. Luego la sociedad te enseña que tú tienes que darle vida, tener a un hijo para sobrevivir. And in that surviving process, it teaches you that there is a happiness also. Y en ese proceso de sobrevivir te enseña que hay también felicidad. So society had taught you since you had taken the birth. Entonces la sociedad te enseña desde que tú naces. So you have this thing in your mind already. Oh, I have to study. I have to study very well. I have to find job. I have to marry. I have to have kids in my family. Entonces tú tienes ya eso incorporado en tu mente. Yo tengo que estudiar, tengo que vestirme, tengo que casarme, tengo que tener hijos y una familia. So, I'm not saying these things are wrong. Yo no estoy diciendo que esto esté mal.
But the whole life is centered about these things only. Pero tu vida completa, el centro de tu vida completa es esto. If I tell anyone, please find half an hour for the yoga for your mind, people say, oh, I don't have time anymore. Si yo le digo a alguien, tómate 15 minutos para el yoga, para tu meditación, para ti mismo, para tu mente, te va a decir, no tengo tiempo. And why do they say that? Because they are so much into these things which were fed by society. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hemos invertido mucho tiempo en estas enseñanzas de la sociedad. So if we come to the point, were you happy when you were studying? No, you were not happy. Entonces, si examinamos el punto en que eras feliz mientras estudiabas, no era feliz. Were you happy when you were in a job? No, you were not happy. ¿Eras feliz mientras trabajabas? No era feliz. No one wants to wake up early in the morning, get ready and go to work. Nadie quiere levantarse temprano en la mañana, alistarse y irse a trabajar. Half of the people do not like their colleagues, and 70% people do not like their superiors. La mayoría de la gente no se lleva bien con sus colegas y el 70% de la gente no se lleva bien con sus superiores. After marriage, there are very few people who are happy. Después del matrimonio hay muy poca gente que es feliz. I'm being very truthful here. Estoy siendo muy sincero. And the main thing is that you then thought that the real happiness is when we will have a child. Y entonces nos enseñan que la felicidad verdadera llega cuando tienes un hijo. So it brought so many responsibility when child appeared in your life. Llegan muchas responsabilidades cuando un bebé aparece en tu vida. So when child started going to sleep, you started introspecting. Did I do right to have a child in my life? Entonces cuando el niño se duerme, tú comienzas a ir hacia adentro de tú mismo y te preguntas, ¿hice bien en traer un niño a mi vida? You maybe were happy with the child, but you're not happy with the conditions. Tal vez estás feliz con el niño, pero no estás feliz con las condiciones que traes el criar ese niño. Because there is no peace in your life. Porque no hay paz en tu vida. So, to have all of these things, you started collecting small things in your life. Entonces, para poder obtener todas estas cosas, tú comienzas a recolectar pequeñas cosas, te llenas de pequeñas cosas en tu vida. You maybe did not have refrigerator before, but now for a family you want to have a refrigerator. Before you were okay without air condition, now you want an air condition. Before you were happy traveling in the bus, but now you have a car. Entonces tal vez antes no tenías un refrigerador, pero ahora que tienes familia necesitas un refrigerador. Antes tal vez eras feliz sin aire acondicionado, pero ahora para la familia necesitas un aire acondicionado. Y tal vez antes eras feliz viajando en bus, pero ahora que tienes familia necesitas un auto. Now go back to that time when you were born. Entonces regresa al tiempo en el que naciste, Mandali. When you had taken the birth, there were very few things in our family. Very few things we owned. Entonces, cuando tú naciste, tú eras propietario de muy pocas cosas. And if you remember, Mandali, I'm being very honest with you. No matter what kind of a clothes we were wearing, no one there to judge us. Entonces, voy a ser muy sincera contigo, Mandali. Recuerda, no importa la ropa que te pusieras, nadie te juzgaba. And tell me one thing, when you had taken the birth and up till like teenager, when you were in the age of teen, tell me how many clothes did you have? Entonces te voy a hacer una pregunta, Mandali. Cuando tú eras un joven en la adolescencia, ¿cuánta ropa tenías? Muy poca. No recuerdo que tenga mucha. Tenía lo necesario. No ni más ni menos. He's answering, he has the necessary, not much clothes. Simple. This is the thing.
when we were surviving 20, 30, 40 years back, we were only collecting all those things which were necessary to live. Entonces, ese es el punto, que cuando nosotros retrocedemos 20, 30 años atrás, nos damos cuenta de que nosotros teníamos lo necesario para sobrevivir. Now the whole house is full of clothes. Ahora la casa completa está llena de ropa. But people still are not happy. Pero inclusive la gente sigue sin ser feliz. So you have to understand, we have collected so many things, for the happiness. And it is the only one simple thing you have to survive. Entonces tienes que entender que tú has ido coleccionando un montón de cosas en tu vida, pero es solamente para sobrevivir, solo necesitas una. So what all the teachers teach is start to give away all the unwanted and unnecessary things and live the simple life. Entonces la mayoría de maestros enseñan a dejar ir las cosas innecesarias, el desapego, y concentrarte en lo simple, en vivir, disculpe, de las ideas, de las judgment and the person who doesn't own anything, he is the most happiest one. Okay. Y la persona que no necesita nada es la más feliz. So, back to the question. Entonces, regresando a la pregunta. That if we reduce our desires from our life, si nosotros reducimos algunos deseos de nuestra vida, to survive, para sobrevivir, in a natural way possible, en la manera más natural posible, without putting our mind what society is saying to us, sin poner en nuestra mente en lo que la sociedad nos pide, nos enseñó. Because we do not need to prove anything to anyone. Porque nosotros no necesitamos probarle nada a nadie. You will find happiness in yourself. Tú vas a encontrar la felicidad en ti mismo. The whole problem is that you are trying to prove something to those people who do not mean anything. El problema principal es que tú estás tratando de demostrar algo, de probarle algo a la gente que en realidad no significa nada para ti. So, if the whole thing comes to the very natural, the whole humanity comes to the only one thing, and that is to just simply survive without even thinking what others are doing. Everyone will become happy and they will start to find real love in them. Entonces, si la humanidad completa realizara que no hay nada más en este mundo que de preocuparnos por sobrevivir y que no necesitamos mucho, necesitamos lo mínimo para sobrevivir, entonces todos podrían estar listos para poder entender la felicidad en la vida. So I wish and I pray to that sacred love that it can bestow its mercy upon all the people so they can understand that we do not need 10,000 things in our life. If 10 necessary things come in our life, we will be very happy and can live with the happiness in our life. Thank you. Entonces él desea y ora para que ese amor derrame la misericordia en la gente y pueda la gente entender que no es necesario llenarse de cosas para obtener la felicidad y sobrevivir feliz en esta vida, que solamente con unas pocas cosas, con 10 cosas, tú puedes sobrevivir y alcanzar esa felicidad real que está en el amor verdadero. Muchas gracias. Ok, bueno, eso fue todo por hoy. Estamos nuevamente satisfechos con la entrevista del día de hoy. Quiero comentar para las personas, los oyentes que quieren saber, conocer un poquito más de su santidad Vaisnavacharya Chandan Goswami. Hay una página de Facebook que se llama ODEF Argentina, O de dedo E B corta Argentina, ODEF Argentina a través de Facebook.
Así que de mi parte nada más, algo que quieras comentar, Gopi. Bueno, todo ha estado muy claro. Maharaj es bastante didáctico en su manera, bastante simple en su manera de enseñarnos y bastante profundo. Entonces, yo creo que solo agradecerle a Maharaj por su tiempo y por compartir con nosotros, ¿no? So, Mandali is saying that he's very happy to this program. He wants to thank you about this class. He's telling about the contact in the fan in Facebook to follow you, and that is all for. Follow your happiness. That's it. Sigue tu felicidad, eso es todo. Muchas gracias, Maharaj. Yeah. Esperamos contar el próximo lunes en el próximo programa. We want to have you the next Monday in the next program. Sure. Thank you, Maharaj. Yeah. Nada más. Buenas noches, muchas gracias. Namaste. Namaste. Yeah. Rudantamuhurnetrayugmam brishantam karam bhojayugmena satam kanetram muhushvashakam patrire kankakanta stitaigraivo